Y esta es la última parte del tema de geometría analítica. Es un poquito más complicada, pero no mucho. Vamos a hablar sobre el módulo y el argumento de un vector. Que os acordáis que al principio del tema aparecía el argumento y dije yo, bueno, esto lo vamos a dejar para el final. Y también de circunferencia geométrica. Bien, ¿qué sabemos? Pues sabemos que en un triángulo rectángulo, aquí está, ¿vale? El ángulo alfa, la hipotenusa, cateto contiguo, cateto opuesto, porque el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa, que coseno de alfa, cateto contiguo partido hipotenusa, y la tangente de alfa, que es seno partido de coseno, si hacemos el seno y el coseno se nos van las Cs y me quedaría b partido de a. La tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. La parte de trigonometría del tema anterior, que hay que usarla en este tema. También conocemos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que la suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado. Si ahora cogemos de aquí las expresiones trigonométricas y despejamos la a, que sería c por coseno de alfa, y despejamos la b, c por seno de alfa, y la introducimos en el teorema de Pitágoras, me quedaría que a cuadrado me queda c cuadrado coseno cuadrado y b cuadrado c seno cuadrado, c cuadrado seno cuadrado de alfa, que es igual que c cuadrado, la hipotenusa. Anda, que es de c cuadrado. Divido por c cuadrado, divido por c cuadrado, divido por c cuadrado, y me queda el teorema fundamental de la trigonometría. Bueno, la primera fórmula fundamental de la trigonometría. Esta de aquí es la denominada segunda fórmula fundamental. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué ocurre si en vez de un triángulo tenemos un vector? Mirad que este vectorcito forma este ángulo recto igual que este triángulo. De hecho, este triángulo y este triángulo de aquí son idénticos. Los he dibujado iguales a posta. Este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, que no es ni más ni menos que calcular esta hipotenusa, la c, que es la c, en la longitud del vector u. La c es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, pero los catetos de este triángulo, ¿quiénes son? Pues son ux, que es 3, y ui, que es 2. El vector u es el vector 3, 2, su componente x y su componente y. ¿De acuerdo? Entonces el módulo de u es simplemente el teorema de Pitágoras. Ux cuadrado más ui al cuadrado. Este cateto más este otro cateto al cuadrado, la raíz cuadrada. Bueno, ¿sabemos calcular el módulo de un vector? Sí. ¿Y este ángulo? Pues este ángulo es igual que este otro. La tangente de alfa era cateto opuesto partido cateto contiguo. Que la tangente de alfa es cateto opuesto ui partido de cateto contiguo. Ux. ¿Cuándo está el problema? No hay ningún problema. Bueno, el problema está en que está la tangente. Hay que ver el ángulo. El ángulo es arcotangente de este cociente. En las calculadoras pone tangente menos 1 y en algunas arcotangente. Es lo mismo. Es darle la vuelta a esta expresión. Si me dan la tangente, calculo el ángulo alfa a partir del arcotangente. Esto lo habéis hecho en el tema de ángulos, lo habéis hecho muy bien en el tema de trigonometría. A este ángulo es el que se llama argumento del vector. El módulo es su longitud y el argumento es este ángulo. En mi caso en concreto, si el vector u es el vector 3, 2, alfa es arcotangente de 2 partido de 3, ui partido de ux, que sale aproximadamente 33,7 grados. No voy a poner grados, minutos y segundos porque lo voy a repetir muchas veces. Curiosamente, la pendiente de esta recta de aquí, de la que u es el vector director, esta recta de aquí, la pendiente es incremento de y partido incremento de x, que era ui partido de ux si el vector u era un vector director de la recta, que es lo que hemos visto en este tema. Entonces, la pendiente m coincide con ui partido de ux, coincide con la tangente de alfa. Geométricamente, este ángulo, que es 33,7 grados, este ángulo que forma la recta con el eje X, la tangente de este ángulo
Es la pendiente que hemos visto de y igual a mx por n. ¿De acuerdo? Hay una relación entre la medida angular del ángulo que forma y la pendiente. Evidentemente, a mayor ángulo, mayor pendiente. ¿Pero cuánto mayor? Pues calculando la tangente de ese ángulo. Tangente del ángulo alfa es la pendiente de la recta en la dirección del vector u. Bueno, hasta aquí todo parece muy normal. A partir del triángulo rectángulo y lo que sabemos, pues podemos calcular el módulo y el ángulo, igual que si fuera un triángulo rectángulo, exactamente igual. El módulo de la longitud de la hipotenusa y el ángulo alfa, que forman con el eje x, es el argumento del vector. Hasta aquí parece fácil. Pero la cosa se complica un poco porque no es un triángulo, no es un polígono, es un vector. Y como es un vector, tiene dirección y sentido. Onda. Mirad, este vectorcito u nuevo es igual de largo que este vectorcito u. ¿Qué componentes tiene? Tiene 3 y menos 2. 3 a la derecha y 2 para abajo. Este vector u es 3 menos 2, no es 3, 2. La longitud del vector es la misma, raíz de 13. Se calcula exactamente igual. Pero cuando yo voy a calcular este ángulo alfa, resulta que si lo hago como si fuera un triángulo normal y corriente, me vuelve a salir 33,7. Pero el argumento de este vector no puede ser igual que el argumento de este vector. Esta apunta hacia arriba, la recta es creciente, y esta apunta hacia abajo, la recta es decreciente. ¿Cómo lo arreglamos? Pues en vez de calcular cateto opuesto partido de cateto contiguo, aplicamos la definición de incremento de y partido de incremento de x o ui partido de ux. El argumento del vector es la arcotangente del ui partido de ux y ui es negativa, es menos 2. Entonces, si lo hacemos así, con esta definición, que depende de las componentes del vector, me sale el argumento del vector y me sale un ángulo negativo. La diferencia entre este ángulo y este otro, que con respecto al eje x, este va en sentido contrario a la aguja del reloj y se considera positivo, y este va en sentido de las agujas del reloj hacia abajo y se considera negativo. Los ángulos que van de la x para allá son positivos y los ángulos que van del eje x para acá, hacia abajo, se consideran negativos. Entonces, si yo digo que un vector tiene módulo raíz de 13 y argumento 33,7, está para arriba. Pero si digo que un vector tiene módulo raíz de 13 y argumento menos 33,7, el vector va para abajo. El ángulo negativo es este y este es el ángulo positivo. Fijaos que de esta manera, este alfa de aquí me vale para calcular la pendiente. La pendiente de esta recta es incremento de y partido incremento de x, que es menos 2 partido de 3. Para calcular la pendiente de esta recta, si yo paso de aquí a aquí, mientras avanzo 3, bajo 2. Justamente lo mismo que hemos visto aquí. Entonces, esta pendiente negativa sí se corresponde con la tangente de este ángulo negativo. Si utilizamos la definición de ui partido de ux, la m sigue siendo la tangente de alfa, en este caso, que es positiva, y la m sigue siendo la tangente de alfa, en este caso, que es negativa. Cuando la recta va hacia abajo, tanto alfa como m son negativas, y cuando la recta va hacia arriba, es creciente, tanto alfa como m son positivas. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto que a partir de aquí esto deja de ser un triángulo, es un vector. Esto lo podemos ver como un triángulo, pero aquí los lados de los triángulos siempre son positivos. Las longitudes de los lados nunca son negativas. En cambio, las componentes de un vector sí pueden ser negativas. Y por eso me sale ángulos negativos, que en geometría no tiene sentido hablar de ángulos negativos, pero en vectores sí tiene sentido porque son respecto del eje x. El ángulo positivo me indica un sentido y el ángulo negativo me indica otro sentido diferente. Y aquí surge un pequeño problema con este tipo de vectores. Bueno, con todos en general. Aquí está. Mirad, este es el que acabamos de ver, que tiene componentes menos 2, perdón,
3 y menos 2. Y este de aquí tiene componentes menos 3 y 2. ¿Lo veis, no? Aquí la componente x es positiva y la y negativa, y aquí la componente x es negativa y la y positiva. ¿Qué ocurre? Ocurre que el módulo es el mismo. Cuando yo eleve al cuadrado 3 y menos 2, o menos 3 y 2, al elevarlo al cuadrado, el signo se pierde. Tengo la misma longitud. En todos los vectores son la misma longitud. Cambia el argumento solo. ¿Qué ocurre? Que si yo hago el arcotangente de menos 2 partido de 3 o el arcotangente de 2 partido de menos 3, el arcotangente no sabe si el signo menos lo lleva al de arriba o lo lleva al de abajo. Me sale el mismo resultado, menos 33,7. Anda. Resulta que este ángulo alfa es menos 33,7, ¿vale? Pero resulta que este ángulo alfa prima, que le he puesto para diferenciarlo, me sale menos 33,7. ¿Qué sentido tiene eso? El sentido que tiene que vosotros vais a tener que saber si el ángulo, perdón, si el vector sobre esta recta está apuntando hacia acá o está apuntando hacia allá. El ángulo con el eje X, ¿veis? Es este alfa grandote, que es el suplementario, 180 menos alfa prima. Este ángulo alfa, 180 menos 83, que sale 146,8, este ángulo alfa es el argumento de este vector. Porque no le podéis poner a este vector menos 33,7, porque menos 33,7 es el argumento de este otro vector. Si os fijáis, los dos están sobre la misma línea. La pendiente de menos 2 partido de 3 o de 2 partido de menos 3 sigue siendo la misma, menos 2 tercios. Y la tangente de alfa es igual. Si hago la tangente de 146,8 con la calculadora, la tangente de 146,8 me sale menos 2 tercios. Y si hago la tangente de menos 33,7, también me sale menos 2 tercios. La pendiente no varía si cogemos menos 33,7 o 146,8. Pero el argumento del vector sí. No hay que confundir el ángulo, ¿vale?, de la recta con el argumento del vector. El argumento del vector siempre es respecto del eje X. Aquí es este ángulo pequeñito, pero aquí con respecto de este eje X es todo este ángulo de aquí. Todo este ángulo de aquí es 146, el suplementario de alfa prima. Entonces tenéis que saber si el vector está para abajo o para arriba, para quedaros con menos 33,7 o hacerle el suplementario. Pero eso hay que hacerlo a mano, porque la calculadora no reconoce quién tiene el menos. Esto es menos 0,66666 y esto sigue siendo menos menos 0,66666. El menos y este menos, la calculadora no lo reconoce. Tenéis que ser vosotros quienes digáis, no, el vector va para acá, el ángulo es pequeñito y negativo. No, el vector va para arriba. Ese suplementario de este ángulo pequeñito es 146,8. Y eso hay que hacerlo a mano, viendo hacia dónde apunta el vector. Lo vamos a practicar, por supuesto. Muy importante que la pendiente permanece igual en estos dos vectores. La pendiente de la recta, ¿eh? Los vectores no tienen pendientes, las rectas tienen pendientes, los vectores tienen argumento. Y aunque la recta, esta y esta recta y esta recta tengan la misma pendiente porque es la misma recta, el argumento de este vector no es igual que el argumento de este vector, porque son diferentes vectores. ¿De acuerdo? Los vectores no tienen pendiente, no es incremento de y partido de incremento de x. Los vectores tienen argumento, que es ui partido de ux. Se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque cuando el argumento vaya por aquí, hay que hacer el cálculo suplementario y hay que hacerlo a mano. Ahora lo he dibujado a la vez, todo junto. Aquí está, voilà. La última parte, ya. ¿Qué ocurre aquí? Veamos. Aquí tenemos este vectorcito que va para allá y este vectorcito que va para acá. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo los dos a la vez. Mirad, este triángulo es igual que este triángulo, que es igual que este otro triángulo, que es igual que este otro triángulo. Todos los triángulos son iguales. ¿De acuerdo? Pero este vector no tiene componente 3, 2 o menos 3, 2. Tiene componente 2, 3. Si yo fuera a hacer aquí, en este ángulo pequeñito de aquí arriba, el seno y el coseno de este ángulo, tendría que hacer el cateto opuesto partido de cateto contiguo para la tangente de alfa.
pero no estamos en triángulos, estamos ya con vectores. Y entonces la componente UI de este vector es 3, la componente UX es 2, 2 a la derecha y 3 para arriba. Alfa es arcotangente de 3 medios, no de 2 tercios. No penséis ya en cateto opuesto, cateto contiguo, no penséis en figuras geométricas, porque aquí tenemos, entre comillas, lados negativos, componentes negativas que van más allá de una figura geométrica. Una figura geométrica no puede tener lados negativos. En cambio, un vector puede tener componentes negativas. Olvidaos ya de catetos opuestos y contiguos y pensad ya en componentes de vectores. Alfa siempre va a ser UI entre UX, en este caso 3 entre 2. La arcotangente de 3 medios sale 56,3, UI partido de UX, aquí dentro. Este ángulo alfa es 56,3, el argumento de este vector. Bien, perfecto. Lo hemos hecho perfectamente sin mirar catetos, mirando las componentes del vector. Y este alfa sale 56,3 y es el argumento de este vector. Fantástico. ¿Qué ocurre con este otro vector? Que resulta que tiene componentes menos 2 y menos 3. Y cuando vayamos a hacer el arcotangente de menos 3 partido de menos 2, menos entre menos, ¿qué me da? Más. Me da exactamente igual que el de arriba. Y entonces este 56,3, ¿quién va a ser? Este 56,3 es este de aquí. Este ángulo de aquí, que es el opuesto de este ángulo de aquí, ¿veis? Este es 56,3 y el de enfrente también es 56,3. Resulta que el ángulo que me está dando esta operación es este ángulo de aquí, que no tiene nada que ver con su argumento. Su argumento es el que va siempre desde el eje X hasta el vector. Puede ir por arriba positivo o puede ir por abajo negativo. Este vector que está en la zona de abajo, pues el ángulo es desde aquí, del eje X hasta el vector negativo. Este vector que es hasta que está por aquí arriba, por encima del eje X está el vector, pues el ángulo va desde el eje X hacia allá positivo. Si el vector está apuntando en la dirección de las y negativas, el ángulo alfa es negativo y va desde el eje X para allá. ¿Cómo lo calculo? Pues 180 menos los 56,3 que me ha dado el arcotangente. Y me sale 123,7. Pero ojo, le tengo que cambiar el signo porque es menos 123,7. El ángulo va por debajo del eje X. Esta operación, igual que la anterior, tengo que hacerla yo a mano. Porque si yo calculo el argumento de este vector o el argumento de este otro vector y lo meto en la calculadora, ella no diferencia entre más, menos entre menos. Esto positivo y esto positivo. Y en los dos casos me va a dar 56,3. Este argumento es 56,3, pero este argumento de este vector es menos 123,7 grados. Hay que hacerlo con cuidado y ver dónde está el vector. Ahora veremos unos apuntes sobre los cuadrantes que nos van a ayudar a aclarar esto. Siempre tenemos que tener en cuenta que el ángulo tiene que ir o de 0 a 180 o de 0 a menos 180. El argumento que vamos a dar de los vectores. Dicho de otra manera, para este último para este último vector que hemos dibujado, que es este vector por aquí, tendríamos dos ángulos posibles a partir del eje X. Por arriba dando toda esta vuelta, mayor de 180, o por abajo, aquí negativo, menor que 180. El negativo. Pues el de arriba no es el argumento, el de abajo sí es el argumento. Esto es una convención matemática, pero que el argumento esté siempre entre menos 180 y 180. Dicho de otra manera, los vectores que apuntan en la dirección positiva del eje Y tienen argumento entre 0 y 180 y los vectores que apuntan en la dirección negativa del eje Y tienen argumentos entre 0 y menos 180. Creo que más o menos lo hemos terminado. A lo mejor he ido un poco rápido, pero lo pasáis para adelante y para atrás y lo veis varias veces. He señalado este triangulito pequeño aquí en el triangulito porque es igual que este, igual que este, igual que el primero del triángulo que vimos. Pero para que veáis que no tiene nada que ver con el argumento del vector, ¿vale? Este triángulo no tiene nada que ver con el argumento de este vector. Son complementarios, pero sale de calcular la arcotangente de UI entre UX en todos los casos. Por cierto, el ángulo alfa aquí es positivo y la pendiente es positiva. El ángulo alfa es negativo y la pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Aunque veáis el ángulo alfa negativo,
la pendiente positiva. Si calculáis la tangente de menos 123,7, sale también positiva. Cuando sale aquí abajo, ahora lo vamos a ver en los apuntes siguientes. Aquí abajo sí tenemos ángulos negativos y pendientes positivas. Pero aquí tenemos ángulos negativos y pendientes positivas, en esta parte de aquí. Esta recta tiene pendiente positiva. Llegamos a la tangente de 56 o la tangente de menos 123. La M sale positiva. ¿Y cuánto sale? Pues sale 3 medios, sale 1,5. La pendiente aquí es 1,5. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué relación tiene todo lo que acabamos de ver con la circunferencia no métrica. Es una circunferencia que tiene radio 1 y está centrada en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Aquí está el centro de la circunferencia. Este es el eje X, el eje Y, la circunferencia en su centro, de radio 1. Mirad, si yo cojo un punto en la superficie de la circunferencia, ¿vale? En la línea de la circunferencia, aquí el punto P, X, Y, este triangulito de aquí es rectángulo. Y el seno de este ángulo alfa será el cateto opuesto partido hipotenusa. Cateto opuesto partido hipotenusa que vale 1, que es la longitud de la circunferencia. El coseno será cateto contiguo, que es la x, partido hipotenusa, que también es 1. La tangente es seno partido coseno, que si hacemos la división queda y partido de x. Bueno, esto coincide con la trigonometría del triángulo y con el ángulo que hemos visto de los vectores, el argumento de los vectores. Exactamente igual. Como si este punto x, y fuera la coordenada x, la coordenada y, las componentes ux y uy del vector. Pero vamos a ir un paso más allá. Aquí tenemos la circunferencia dividida en 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Este primero es el cuadrante 1, ¿de acuerdo? En este cuadrante los ángulos alfa van de 0 a 90. Y el seno es positivo y el coseno es positivo. Los valores de x y de y son positivos los dos. ¿De acuerdo? Las coordenadas del punto son las dos positivas. Y como las dos son positivas, la tangente también es positiva. Si ahora esta misma definición de coseno y seno la ampliamos a ángulos mayores que 90, como este de aquí abajo, ¿lo veis? Este ángulo alfa mayor que 90, resulta que la x ahora es negativa y la y es positiva. Ángulos entre 90 y 180. Esta zona de aquí se la llama segundo cuadrante. En esta zona, el seno de este ángulo, que es justamente la coordenada x del punto, perdón, la coordenada y del punto, es positiva. Y el coseno de este ángulo, que es la coordenada x, es negativa. Entonces es una manera de ampliar la definición de seno y coseno a ángulos mayores que 90. Esto ocurre en el segundo cuadrante. Y como el seno es positivo y el coseno es negativo, pues la tangente es negativa. Fijaos que este lado y este lado x siempre van a ser menores que el radio. Por lo tanto, el seno y el coseno siempre van a ser menores que 1. Veis que es muy parecido a lo del argumento del vector, ¿verdad? La idea es casi la misma. Ahora lo que estamos viendo simplemente es cómo son, si son positivos o negativos, y depende de qué cuadrante están. Una vez que hemos relacionado el ángulo del segundo cuadrante con el del primero y el del tercero con el del primero, vamos ahora a ver qué ocurre con el ángulo del cuarto cuadrante. Aquí estamos. Os dejo esta sorpresita para el final. El ángulo en el cuarto cuadrante, veis que este triangulito es igual que este triangulito, igual que estos dos triangulitos son iguales. Este punto de aquí, que es el punto x menos y, tendrá un simétrico respecto del eje x, que es el punto x, y. Si os fijáis, esta altura y es igual que esta altura menos y, en longitud en valor absoluto, y la x es común. Luego el seno de beta, que es todo este ángulo de aquí, será igual que el seno de alfa, que es este ángulo pequeñito, y el coseno de beta será igual que el coseno de alfa. Este ángulo seno igual que este con un signo menos, y este ángulo tiene un coseno igual que el otro coseno sin ningún signo menos, porque ambos x están en el eje positivo. En cambio la y aquí está positiva y la y está negativa, y hace falta un signo menos en el seno.
como hay un menos y hay un más, la tangente tiene un cambio de signo. La tangente de beta es como menos la tangente de alfa. ¿Cómo se relacionan estos ángulos? Vamos a verlo. Si os fijáis, al ángulo beta que va de aquí, del eje X a aquí, le sumamos este trocito pequeñito, que es alfa. Este trocito pequeñito es igual que el de arriba. Si a todo beta le sumamos alfa, obtenemos 360. Luego alfa será 360 menos beta. Así de sencillo. Imaginemos un ángulo mayor que 270. Por ejemplo, 330. Este ángulo es 330. Y os pregunto, reduce el seno de 330 al primer cuadrante. Pues 330 está relacionado con qué ángulo. 360 menos 330 con el 30. Pues entonces el coseno de 330 es igual que el seno de 30. El seno de 330 es como el menos seno de 30 y la tangente de 330 es como menos la tangente de 30. Y ya está. Yo aconsejo siempre hacer el dibujito, que eso ayuda mucho para saber cuándo es positivo, cuándo es negativo y estas cosas. Una última cosa, que esto no es reducción al primer cuadrante, pero muy útil a veces. ¿Qué pasa cuando los ángulos son complementarios? Alfa y beta suman 90 grados, que sería este caso, ¿vale? Lo he construido para que se vea. Aquí tenemos que el punto P es el XY y este punto de aquí sería como el IX, ¿de acuerdo? La coordenada X de uno sería la coordenada Y de otro. Si conté los cuadraditos he hecho 4, 3 y 3, 4, para que veáis. 4, 3 y 3, 4. Entonces está cambiada la X con la Y. Esto solamente ocurre cuando los ángulos son complementarios, suman 90 grados. Entonces el seno y el coseno son todos positivos, la tangente también, pero están cambiados. El seno de 30 es como el coseno de 60 y el coseno de 30 es como el seno de 60. Y la tangente de 30 es como la cotangente de 60. O lo que es lo mismo, 1 partido de tangente de 60. Lo que vayamos a practicar en estos próximos días va a ser calcular el módulo y el argumento de un vector y reducción de ángulos al primer cuadrante.